Saludos, soy la señora Lidia Santiago, estudiante del programa doctoral de la Universidad Interamericana de Ponce, Liderazgo e Instrucción en Educación a Distancia, y les estaré hablando sobre una de las teorías fundamentadas, la teoría emergente, como requisito del curso LIDE 7050, Métodos de Investigación con el Dr. Marcos Torres Nazario. En este trabajo les estaré informando todo lo referente a la teoría emergente, cómo se define, sus proponentes principales, características más importantes, su uso principal, las destrezas que debe dominar el investigador al implantar el modelo, pasos para desarrollarla, ventajas y limitaciones, consideraciones éticas y de seguridad, los criterios para evaluar su calidad, la conclusión y las referencias. La teoría emergente es una manera de hacer análisis cualitativo mediante una variedad de procedimientos y técnicas flexibles. Es un proceso no matemático de interpretación con el propósito de descubrir conceptos y relaciones en los datos crudos que luego serán organizados dentro de un esquema teórico explicativo. Y es el descubrimiento de una nueva teoría cada vez que un investigador explora sus datos desde esta perspectiva. La teoría emergente es una de las tres formas de llevar a cabo una teoría fundamentada. Las otras son el procedimiento sistemático y el enfoque constructivista. Barney Glaser y Anselm Stroll, sociólogos norteamericanos, son los proponentes principales del modelo emergente en los años 60, con el estudio de pacientes terminales en San Francisco Medical Center de la Universidad de California. Para ambos, su interés original era proveer herramientas de análisis a los científicos sociales para generar teoría pertinente a sus campos de investigación. Estaban descontentos con el énfasis que para esos tiempos se colocaba en el aspecto de la verificación de las teorías mediante los resultados empíricos. Sus objetivos era derivar la teoría de los datos y la información recopilada sistemáticamente para acercarse al estudio de la realidad. Sostenían que una teoría fundamentada en la evidencia que proveían los datos era una teoría sólida y difícil de refutar. Hubo mucha demanda por saber cómo hicieron la investigación, que escribieron el libro El descubrimiento de la teoría fundamentada. Y para los 90 al 98, Strauss y Corbin se unieron para mejorar las técnicas y procedimientos de cómo llevar a cabo esa teoría fundamentada. Características más importantes del modelo teoría emergente. Provee las guías para desarrollar una teoría utilizando un método sistemático, pero flexible que permita al investigador interactuar con los datos de manera constante. Envuelve una constante comparación de los procesos de códigos, comparando incidente con incidente, incidente con categoría y categoría con categoría. Es una teoría del proceso, explica el proceso educativo de los eventos, actividades, acciones e interacciones que ocurren a lo largo del tiempo. Uso principal de la teoría emergente. Según Lucas y Berríos 2003 en Torres 2016, su uso es atender adecuadamente las interrogantes que van dirigidas a examinar procesos, acontecimientos, contenidos e interacciones sociales. Se utiliza cuando necesitas explicar un proceso o suceso y no exista una teoría existente que aborde el problema tratado o a las personas envueltas en el estudio. Se utiliza especialmente en estudios con ciertas poblaciones educativas. Su fin es descubrir una teoría a través del método de comparación continua de los datos. Algunas destrezas que debe dominar el investigador al implantar el modelo es tener la habilidad para
abstraerse y analizar las situaciones con sentido crítico. Debe tener la capacidad para reconocer la subjetividad y la tendencia al sesgo y a las preferencias personales. Debe tener la capacidad para pensar de manera abstracta. Debe tener flexibilidad y apertura a la crítica. Debe tener sensibilidad ante las ideas, las actuaciones y los sentimientos de los demás. Y, por último, debe tener sentido de compromiso con el método y los procedimientos. Pasos para desarrollar la teoría emergente. Primero, debe entender los conceptos de descripción y ordenamiento conceptual. En la descripción es el uso de las palabras para transmitir una imagen mental de algo que pasó, de un lugar, una experiencia, una sensación o un sentimiento, según narrada desde la perspectiva del observador. Conlleva tres aspectos: el propósito, por qué se hace la descripción, la audiencia a quien va dirigida la descripción y la selectividad del observador, que es el foco de atención y los filtros perceptuales del que observa. También la descripción es la base para las interpretaciones abstractas de los datos, conceptos de interés y su ordenamiento, y para el desarrollo de la teoría. Con respecto al ordenamiento conceptual, es la organización de los datos por categoría y su descripción, el cual se puede realizar por temas, pasos o etapas, o personajes o comportamientos. El segundo paso para desarrollar la teoría emergente son los niveles de análisis. El primer nivel sería el microanálisis. Se refiere al análisis detallado de un texto, palabra por palabra, línea por línea o párrafo por párrafo, indispensable para generar las categorías iniciales, con sus propiedades y dimensiones. Esto se hace para descubrir significado y ver todas las posibilidades que haya. Segundo, la formulación de las preguntas. Estas deben ser adecuadas, pues son cruciales para el desarrollo de una teoría. Se sugieren 4 tipos de preguntas para sensibilizar, que predisponen al investigador en la dirección correcta acerca de lo que se dice en la información. Las teóricas, que ayudan a ver el proceso y las variaciones y hacer las conexiones entre los conceptos. Las prácticas y estructurales, que ayudan a desarrollar la estructura de la teoría emergente. Y las preguntas guía, que dirigen la entrevista, las observaciones y los análisis para establecer vínculos más directos entre los conceptos y sus propiedades. También tenemos la comparación, que se usa para establecer contrastes entre las dimensiones y las propiedades y clasificar en categorías, pues son cruciales para el desarrollo de la teoría. También se pueden hacer comparación teórica, que esto es por experiencia o por referencias de literatura. Y por último, el análisis angular. Se examina un mismo concepto desde distintas perspectivas o ángulos, de manera que se agoten las posibilidades de interpretación para el mismo. Para el paso 3, vamos a ver los distintos modos de codificación. Pero primero vamos a ver el propósito de por qué se codifica. El propósito principal es construir la teoría antes que probarla. Proveer herramientas analíticas para el manejo de información cruda voluminosa. Ayuda a los investigadores a considerar alternativas de significado en torno a los fenómenos estudiados. La codificación debe ser sistemática y creativa al mismo tiempo. Sirve para identificar, desarrollar y relacionar los conceptos que conforman la teoría. Existen diferentes tipos de codificación. Tenemos la codificación abierta, donde se descomponen las partes del texto en unidades discretas, se analizan y se comparan en términos de semejanzas y diferencias. Esto es para crear las categorías con sus propiedades y dimensiones. Tenemos la codificación axial, que se relacionan aquí las categorías con las subcategorías, para alcanzar explicaciones más amplias y completas sobre los fenómenos.
Aquí se usan los memorandos, registro de comentarios, diagramas de aproximaciones teóricas y conceptuales. Luego tenemos la codificación selectiva, donde el investigador integra y define la teoría. Aquí se saca la categoría central o el tema principal del estudio. Luego tenemos la codificación de proceso. Es una serie de secuencias de acción, interacción, que ocurren a través del tiempo y del espacio, que pueden cambiar o permanecer iguales con respuesta a la situación o el contexto. Se relaciona la estructura con el proceso y conecta las categorías entre sí. Hay una nota importante en los tipos de codificación. Esta actividad termina cuando se alcanza un grado de saturación, o sea que no va a surgir ninguna información en cuanto a sus propiedades y dimensiones. Algunas de las ventajas y limitaciones que se contemplan en la utilización de la teoría emergente. Entre las ventajas se encuentra que no es incómodo al participante, es costo efectivo y provee un medio para estudiar procesos que han ocurrido en largos periodos de tiempo o que pueden reflejar tendencias en una sociedad. Entre las limitaciones, hay dificultad en localizar los documentos que respondan a preguntas de investigación específicas y como diseño de investigación resulta inútil para determinar relaciones de causales. Consideraciones éticas y de seguridad. Las investigaciones tienen que regirse por consideraciones éticas y de seguridad. Estas consideraciones aseguran que los participantes no se afecten durante y luego del proceso investigativo. Las investigaciones deben regirse por las regulaciones del IRB. Algunos ejemplos, como proteger la identidad de los participantes, manteniendo su anonimato al asignarle un seudónimo. Se le explica al participante el propósito y procedimientos de la investigación, los riesgos y beneficios anticipados y su derecho a preguntar y salir de la investigación en cualquier momento. También se deben pedir los permisos para las entrevistas. Se debe construir la cadena de evidencia que proviene de la data. Y la generación de la teoría se debe saber cómo beneficia a los que el estudio pretende servir. Criterios de evaluación de la calidad de las teorías fundamentadas. Una buena teoría fundamentada debe presentar el proceso basado en los participantes, desarrollado por los memos escritos por el investigador, y presentar la conexión o vínculo entre las categorías y conceptos. Presentar la teoría usando un modelo visual y el enfoque utilizado, si es sistemático, emergente o constructivista. Algunos de los criterios son que el investigador debe especificar el proceso de acción en la declaración del propósito y en el modelo visual de la teoría. Debe terminar el estudio con una idea clara del modelo teórico, ya sea a través de la discusión visual o en hipótesis. Debe proveer un resumen al final del estudio donde haga explícito el enlace entre los datos, entre las categorías que emergieron y la teoría. En la sección de la metodología, el investigador discute el proceso de los memos y cómo se usaron. Presenta el modelo visual de la teoría y una discusión permitiendo que el lector tenga una explicación del proceso o acción estudiada. Y debe mencionar el enfoque utilizado, si fue sistemático, emergente o constructivista, y lo cita. En conclusión, la teoría emergente es una teoría derivada de datos que son recopilados de manera sistemática y analizados a lo largo del proceso de investigación. La calidad de la investigación con diseño de teoría emergente está sustentada en la credibilidad de los datos recogidos, la profundidad y el alcance de estos, y provee la forma de analizar una situación e ir más allá de la acción. Aquí les presento las referencias utilizadas para este trabajo. Gracias.